Interesantísima ponencia que les vamos a presentar aquí en Es la Mañana de Guadalajara, la que llega al Archivo General Militar. Notas de la vida cotidiana en los territorios españoles del norte de América en la época de la Revolución Americana. Un título muy denso que seguramente tiene muchos aspectos detrás que vamos a descubrir enseguida, pues con el ponente, con el conferenciante, con el capitán Manuel Flores Díaz, doctor en Historia, que será el encargado de hablarnos de todo esto. Muy buenos días, capitán Manuel Flores Díaz. Gracias por acercarse a Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días a usted y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Un tema poco conocido. Es lo bueno que tienen las conferencias que nos llegan al archivo, que nos hacen ver que tenemos muy poca noción, sobre todo sobre la historia y la cultura militar, y siempre es apasionante conocerlo de la mano de quien sí lo ha investigado, quien sí lo ha estudiado. ¿De qué se va a hablar en Notas de la vida cotidiana en los territorios españoles del norte de América durante la Revolución Americana? Pues bien, aunque por mi vocación militar pudiera pensarse que voy a orientarlo hacia temas militares, Ujú. como es un ámbito que ha sido muy estudiado, como bien indica el título de la conferencia, yo prefiero hablar sobre aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Teniendo en cuenta esto, pues sí que se hará una presentación sobre la progresiva presencia de España en territorios que luego formaron parte de los Estados Unidos de América. Se pasará a hablar un poco de la organización administrativa que existía en estos territorios, también sobre las vías de comunicación que había en ellos. Y también posteriormente lo que intentaré hablar es un poco pues, de aspectos de la vida cotidiana, tanto de la economía, como de las festividades, como de algún que otro chascarrillo sobre cuestiones sociales y también, bueno, pues un poco, aunque no es el tema principal, un poco también sobre la presencia militar o digamos, las unidades o guarniciones españolas que había en la zona. Ujú. Es otro aspecto que, bueno, ya se ha encargado quien se haya querido encargar de solaparlo, de que se olvide, pero que no podemos dejar aparte. Como dos tercios de lo que es ahora los Estados Unidos o más, o casi tres cuartas partes de lo que es ahora Estados Unidos, perteneció a España. Estamos hablando del siglo XVIII, de la época en la que Estados Unidos no estaba conformado, era la época en la que eran las 13 colonias de la costa este, ¿no? Sí, bueno, eso es así con matices, pero grosso modo se puede decir que es así. ¿Los matices cuál sería? Pues, por ejemplo, que el territorio de la Luisiana, que nos fue cedido por Francia en 1763, es un territorio muy grande, es un territorio inmenso, pero la mayor parte de la presencia española se ciñó al control del eje del río Mississippi. Ujú. También, por ejemplo, en la costa del Pacífico, todas las misiones que se fueron desarrollando en la zona de la Alta California, y que fue un poco más allá, primero con el fuerte en Nootka, en la actual isla de Vancouver, y con algunos puestos que hubo en Alaska. Pero es una presencia más testimonial y de decir legalmente, oye, yo he llegado hasta aquí, como yo he llegado hasta aquí, esto me pertenece, que un control o un dominio efectivo sobre el territorio. Porque hay que tener en cuenta un aspecto. Siempre hubo un problema humano en el sentido de aportación humana, de colonos, de gente que estuviese viviendo en esos territorios. Ujú. Y luego también fue muy importante, y además así lo refleja la documentación, la presión que ejercieron los comanches sobre los apaches y otras tribus indias, y estos a su vez sobre los colonos y los territorios españoles, llegándose en algún caso a decir por parte de los gobernadores que los territorios estaban en completa ruina debido a los constantes ataques comanches. Bueno, son aspectos muy interesantes. Mm. Sí que es verdad que teníamos, digamos, la posesión nominal de esos territorios, pero la posesión efectiva fue un poco más compleja. Mm. Sí, claro, porque si vemos, digamos, la extensión.
que de jure tenía España sobre el continente americano, enseguida llegamos a la conclusión de que comparado con el territorio nacional español sería imposible ejercer ese dominio también de facto, ¿no? Es decir, era nominalmente español, lo que pasa es que allí luego pasaban otras cosas. Bueno, pues Sí, vamos a la... pasaban muchas cosas. La vida de frontera daba margen para que pasasen muchas cosas buenas y malas. Y algunas de las malas han quedado también reflejado en el folclore o en algún tipo de soneto o canción que ya veremos también en la conferencia. También se ha escrito en verso, ¿no? Sobre todo aquello que pasaba. Sí, no, quedan algunas canciones, canciones que se denominan inditas, que van principalmente sobre el rapto de mujeres españolas por parte de indígenas y bueno, son canciones tipo melodía es un poco con tonalidad romántica y todo eso, pero de letra realmente un poco cruda, un poco eh, En fin, salvaje, por eh, así decirlo, sí, sí. pero que son un reflejo de la sociedad en muchos casos violenta en la que vivían estas personas en la frontera del virreinato de la Nueva España. Vamos a ver cómo vivían en la frontera del Virreinato. Estamos hablando de la Revolución Americana, entiendo cuando la rebelión de las 13 colonias, que fue mediados del siglo XVIII, 1763, si no me equivoco, es en la época en la que nos tenemos que encuadrar. Bueno, realmente la Revolución Americana se extendió entre 1775 y 1783, ¿no? Un poquito más Aunque ellos tarde. declararon la independencia el 4 de julio de 1776, que es lo que conmemoraremos dentro de nada, el 250 aniversario de su independencia. Nosotros es verdad que se colaboró con ellos, más que nada por fastidiar, entre comillas, a los ingleses, pero es cierto que se tuvo muy poca visión estratégica, porque poco después de su independencia ya empezaron a presionar sobre los territorios hispanos que hemos hablado antes, por ejemplo, de la Luisiana del Mississippi, ¿no? Y ya hacia 1790, por ejemplo, se les tuvo que ceder alguna ciudad que estaba en la orilla este del Mississippi. Sí, Pero bueno, sí, más o menos. ¿Y cómo era la vida en la frontera en aquella época, en el tercer tercio del siglo XVIII? pues era una vida muy dura, sinceramente, una vida muy complicada, una vida basada en la agricultura en la ganadería, con lo que ello implica de estar sometidos a los ciclos de la naturaleza en unos territorios que mayoritariamente, salvo la zona de la Florida y un poco el Golfo de México, que son más del Golfo de México, zona de Texas y tal, que son un poco más de naturaleza tropical, son territorios muy áridos en los que el cultivo es muy complicado, ¿no? Pero ahí se aplicaron muchas técnicas que venían de la península, de canalización de aguas, de acueductos, etcétera, que permitieron la irrigación de grandes superficies. Y aunque en algún momento pues, se tuvo que pedir o se tuvo que recibir ayuda desde México, desde la Ciudad de México, es verdad que la mayoría de la población pues, podía vivir sobre sus propios medios y daba un poco en algunos ámbitos para el intercambio comercial a larga distancia. Por ejemplo, en la costa de California, o sea, si, por ejemplo en Florida y en Texas y en Arizona y Nuevo México había grandes extensiones de ganado para el ganado, en la zona de California se dio también un prolífico comercio de pieles, que es, entre otros motivos, lo que dio pie a que cada vez hubiese mayor presencia rusa, por así decirlo, que es lo que hizo que desde California se avanzase hacia Canadá y hacia Alaska para combatir no tanto, compensar esta presencia, esta infiltración que se estaba produciendo. Pero es una vida condicionada por la presión de los pueblos indígenas comanches y sobre todo apaches que durante todos los años asaltaban diversos puestos, poblaciones y posesiones españolas. Eh, que intentaba ser combatida mediante el sistema de presidios y demás.
Aún así, es una vida muy dinámica, es una vida en la que había muchas poblaciones, mucha gente, y es unos territorios que finalmente fueron abandonados, entre comillas, cuando la independencia de México, el caso de Texas, Nuevo México, Arizona y California, o directamente por ser cedidos a los Estados Unidos en el caso de la Florida. Ujú. Bueno, es una vida sacrificada, una vida difícil, pero una vida, al fin y al cabo, en la que muchas personas desarrollaron su quehacer diario bajo la soberanía de la monarquía hispánica. Eran españoles que partían de la península para acercarse al otro lado del Atlántico. No sé si eran soldados de fortuna, no sé si eran personas que iban tratando de huir de, no sé, de otras circunstancias que en la península les favorecían poco por económicas. No lo sé. ¿Qué tipo de gente es la que iba allí a aquellos territorios? Pues había de todo un poco. Principalmente se intentó implementar nueva población que venía de la península ibérica. Así, por ejemplo, la población de San Antonio en Texas fue poblada por colonos canarios mayoritariamente, aunque previamente, antes de que esos colonos se asentasen en la población, había una misión con monjes, y antes también había un presidio con soldados. El proceso de colonización, por ejemplo, de California, que son famosas las misiones californianas, pero además de las misiones había presidios. Lo que se llama presidio no eran prisiones, hay que entender presidio como un puesto militar. Y también había poblaciones. Es curioso, bueno, voy a avanzar un dato de la conferencia, no quería hacerlo, pero bueno, es Bueno, curioso porque en uno de los viajes que se produce de soldados y de población para California, el convoy parte con 8 mujeres embarazadas, y las 8 dieron a luz en el camino. ¿Usted se imagina en un mundo en el que no hay las carreteras de ahora, no hay la sanidad de ahora, estar en unos caminos son ciento y pico soldados, unos cientos de miles, o sea, unos miles de cabezas de ganado, y tener que dar a luz en el camino, asistidos, me imagino, que por las otras mujeres y que por el pater que los acompañaba? Es una situación realmente complicada, pero es una situación también de esperanza y de ilusión por empezar una nueva vida. desde luego, ya eran evidentemente españoles nacidos al otro lado del Atlántico y que seguramente se acabaron asentando allí, a pesar de todas las dificultades que entiendo que esa circunstancia generaría, ¿no? Porque, claro, allí había pobladores autóctonos que también se quedarían un poco sorprendidos y tratarían de luchar por lo suyo. Y eso siempre complica las cosas. Sí, bueno, ahí es como comentaba, hay pueblos indígenas que ven en los españoles unos aliados o una gente con la cual pueden conseguir ayuda para mejorar su forma de vida, y hay otros que no consienten la presencia ni de las tropas ni de la población hispana. Bueno, al final, ni unos ni otros, ambos perdieron cuando se impuso la hegemonía anglosajona finalmente, y pasó lo que todo el mundo sabemos que pasó. Ujú. Pero sí, hay de todo, hay de todo. Hay pueblos, ya le digo, que se aliaron desde un primer momento, otros que salieron en un primer momento y luego se levantaron contra los españoles, y otros que no aguantaron a los españoles bajo ningún concepto. A este respecto sí que es interesante la obra de un autor finlandés, que es curioso, un autor finlandés que es el máximo especialista en los pueblos, como dicen ellos, en los pueblos originarios de las llanuras americanas, que es Pekka Hamalainen, que escribió una interesante obra que es El Imperio Comanche. Y del Imperio Comanche, que es una extensa obra, 3/4 de la misma está referida a las relaciones de los comanches con los españoles. Y ya le puedo decir que no fueron relaciones no muy amistosas. También tiene su lógica, ¿no? Los Sí, comanches tiene su llevan lógica. ahí establecidos desde mucho tiempo atrás y como haría cualquier civilización que se ve en sus territorios invadida o acosada por otra, ¿no? Pues Sí, se defiende.
Es lógico, es normal y Ujú. yo en ese sentido no objeto nada en absoluto, faltaría más. Haríamos nosotros lo mismo, me imagino. Claro, en fin. Bueno, son muchos aspectos desde los que conocer una historia que se nos ha contado, en fin, muchas veces desde las películas o desde textos interesados de una manera un tanto distorsionada. Aquí no estamos poniendo ni quitando, aquí estamos contando las cosas tal y como son y tal como usted las ha investigado, tal como fueron. Sí, no, es así. Además, hay que tener en cuenta que las fuentes documentales son muy amplias y muy exhaustivas. Es de destacar, por ejemplo, los amplios fondos documentales que existen en los archivos estatales de Texas, de Nuevo México y de Arizona y que ayudan a la investigación de este periodo, ¿no? Y está todo ampliamente documentado. Hay vacíos, por supuesto, hay aspectos a los que no se puede llegar al 100%, Ujú, pero es una historia que se puede investigar, es muy interesante y yo creo que hay muchas posibilidades de poder profundizar en el tema. ujú, También en los archivos peninsulares de España, pero sobre todo teniendo en cuenta la documentación existente de los propios archivos en Estados Unidos. ujú. En fin, bueno, pues ya han visto que el tema da para mucho y sobre todo cuando viene tan bien investigado y sobre todo también explicado como es el caso, para mucho más. Notas de la vida cotidiana en los territorios españoles del norte de América en la época de la Revolución Americana. Último tercio del siglo XVIII hemos ubicado este aspecto. Y el conferenciante, pues nuestro invitado, don Manuel Flores Díaz, es capitán del Ejército de Tierra y doctor en Historia, que ha tenido la amabilidad de acercarse este ratito hasta la radio y tiene la amabilidad de acercarse el próximo jueves a partir de las 7:30 al Archivo General Militar de Guadalajara para seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias por todo ello y nos vemos por allí, por el archivo, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Pues estupendo, muy bien. Ha quedado todo más o menos presentado y explicado, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que era Mm, un poco de invitación pues, ¿sabes? eso, para acercarnos ayer al archivo. Pues lo dicho, muchas gracias y un saludo. Muchas gracias, igualmente, muy amables. Un saludo.